Pues bueno, esta charla la hemos organizado La Revoltosa junto con la FEL. La Revoltosa nos definimos un poco como un medio de contrainformación, que no solo se queda en la simple información, sino el estar al calor de donde se producen todas aquellas luchas para poder comunicarlas y compartirlas. Y bueno, la FER es un proyecto estudiantil de carácter libertario que bueno, crea ser pues como una agrupación para que toda la gente anarquista que quiera militar en el movimiento por ahora universitario y en el futuro pues también en los institutos, pues que quiera participar, pues que se pueda unir sin problemas. Y se me olvidó decir que en la Revoltosa somos anarquistas. Bueno, esta charla viene a tratar de el movimiento del software libre y también como el movimiento del software libre hasta cierto punto mama de las ideas anarquistas de organización. Y así como pequeña introducción, un par de términos poner para poner em, cierta base. Quería explicaros qué son los programas y, bueno, qué son los programas, o sea, un poco más qué son los programas y sobre el copyright. No sé de aquí, ¿cuántos sabéis un poco de programación o de informática? Sí, para... Vale. Eh, ¿Y cuántas sabéis de un poquito sobre cómo funciona el copyright? Un poquito, o sea, no como legalmente todas las cosillas. Vale, vale. Pues para empezar a explicar los programas, bueno, de hecho, me diría como la gran mayoría, por lo menos en sus orígenes, están compuestos del código fuente, que viene a ser como la receta que luego genera el programa en sí, que cuando un programa que se llama compilador coge el código fuente, lo transforma y lo transforma a un código binario. ¿Por qué están hechos así? Bueno, las CPU se programan con instrucciones que se codifican en unos y ceros y la verdad es que eso es horrible para tratar y de programar de esa forma. Entonces, tienes el código fuente, que son instrucciones a mucho más alto nivel y mucho más descriptivas. Y ese código fuente es lo que te permite estudiar, saber cómo funciona un programa de forma mucho más fácil, poder modificarlo y así generar el programa que luego utilizará un usuario final. Em, Luego también con el copyright viene un poco la programación ligada a esto porque los programas se entiende que son una especie como de obra artística según la legislación actual. Entonces, sobre un programa se tienen derechos de copyright, derechos de autor. ¿Cómo funciona esto? Si tú tienes el copyright de algo, puedes tener en propiedad esa creación. Y como la tienes en propiedad, puedes restringir el uso que se haga con ese código fuente. Entonces, el software libre recoge un poco toda esta forma de utilizar estas limitaciones que tienen sentido en el concepto de Estado, nación y sociedad capitalista y le da una vuelta y te utiliza las licencias de uso para, en vez de restringir los usos, permitir que se mantengan ciertas libertades de uso en el uso del código fuente y la generación de programas. Vale. Pues yo voy a hablar un poco sobre la historia del software libre. Y bueno, esto empezó en los años 80, inicios de la década de los 80, en universidades americanas. Y bueno, esto básicamente empezó porque al principio la investigación en las universidades se hacía de manera colectiva, es decir, la información se compartía entre departamentos, un mismo programa incluso se podía compartir a nivel nacional. Tú podías saber la receta, como he dicho, el código fuente de los programas que se desarrollaban, con lo cual digamos que el conocimiento era... Y no solo el conocimiento, sino la programación, es decir, la manera de producir este software, era colectivo. Y entonces, bueno, digamos que históricamente, en la década de los 60 y los 70, las empresas de telecomunicaciones empiezan como a meterse en las universidades y empiezan como a ver el desarrollo de software como un producto.
Es decir, ya no es algo con lo que tú quieres desarrollar conocimiento y aprender más del mundo, sino que es un producto que tú quieres vender. Entonces, como tú tienes que sacar rédito de ese producto, tienes que protegerlo. ¿Cómo lo proteges? Pues básicamente con copyright. Entonces, esto lo que generó es que pasó del código a ser algo creado colectivamente, pues era como que se juntó el mundo empresarial y el universitario, y los programadores tenían que firmar un documento que decía que si tú desarrollabas software para una empresa o para una universidad, tú no podías compartírselo a otras personas que no fueran pues de la propia empresa. Y bueno, esto como que generó un movimiento en contra y que bueno, se ve históricamente en la historia de la impresora y de Stallman, y que bueno, que Stallman era un programador del MIT que estaba en el departamento de inteligencia artificial, y que bueno, que él básicamente solicitó el código de una impresora con la que trabajaba todos los días. Y básicamente esta impresora pues fallaba más con la escopeta de feria, y cuando fallaba no avisaba. Entonces él perdía muchísimo tiempo en ir de su sala de programación a la sala en la que estaba la impresora. Entonces él le envió un mensaje a Xerox, que era la empresa que había creado la impresora y tenía el código, para decir, oye, necesito el código fuente para poder cambiar un par de líneas de código y hacer que me envíe un mensaje de error cuando fallara. Y así pues era mucho más fácil su trabajo en el día a día y no perdía tanto tiempo. ¿Y qué es lo que vio? Que la empresa no le daba ese código e incluso no lo tenía de base, cuando varios años antes él había estado como modificando impresoras de la misma marca para arreglar fallos similares, pero simplemente eran fallos que ni siquiera era para vender el producto, simplemente era, esta impresora tiene ciertos fallos, yo quiero cambiar ese código para que sea mejor, no para que ese producto sea mejor para el público, para el interés general. Entonces, al darse cuenta que la empresa no le daba ese código, pues como que empezó un movimiento para intentar volver a la época anterior, ¿no? Como a esa época en la que el código era colectivo y se compartía y había un libre acceso al mismo, es decir, no solo podías modificarlo, sino que todo el mundo podía verlo y se podía compartir, e incluso tú podías coger un pedazo de código de otra persona, cogerlo tú, crear tu propia versión y yo qué sé, y hacerla como pues para tus necesidades, ¿no? Entonces, como que ese código, aunque lo había creado, por ejemplo, él, yo podía coger ese pedazo de código y poner mi propia versión. Bastante, pues yo que sé, que era mejor para mis necesidades. Y entonces, bueno, Stallman creó una fundación, que es la Fundación del Software Libre, que se basa en 4 pilares. Que es, digamos, es una fundación que protege, o por lo menos salvaguarda, cuáles son los pilares por los que un software es libre o es privativo. Y si sigue esos 4 pilares, el software, pues digamos que es libre y tiene ciertas características que vamos a ver. La primera de ellas es que hay libertad para ejecutar el programa, sea cual sea su propósito, es decir, que cualquiera puede utilizar ese programa. Luego, la segunda es que cualquiera puede estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades, es decir, lo que he dicho antes, de ese programa me viene bien, pero a lo mejor para mis necesidades quiero añadir, pues por ejemplo, quiero añadirle algo de realidad virtual, pues yo puedo coger ese programa, añadírselo y yo qué sé, y puedo utilizarlo. Y luego, por ejemplo, la tercera ley era la de que podías redistribuir esas copias y podías ayudar a otras personas. Es decir, que si tú descubrías código que era bastante interesante para el conocimiento general, por ejemplo, yo encuentro un programa que es como Word, pero bastante más útil para ciertas personas, pues yo puedo coger ese programa y redistribuírselo a quien sea. En este caso, con el software privativo no se puede, porque tiene ciertas licencias y tú no puedes compartir algo que no es de tu autoría. Y luego ya está la cuarta libertad, que es la de la posibilidad de mejorar el programa, que bueno, ya explica un poco los beneficios que supone, ¿no? Entonces, básicamente, el software libre es aquel software que te permite, para cualquiera, aunque no lo hayas creado tú, puedes usarlo, puedes modificarlo, puedes compartirlo con otras personas y puedes copiarlo.
Y eso, y además, esto se repite de manera infinita. Es decir, si yo cojo un trozo de código y cojo un programa de software libre y creo mi propia versión, si es software libre, obligatoriamente el programa que he creado de salida también tiene que ser de software libre. Es decir, que otra persona puede copiarlo, puede modificarlo y así. Y bueno, y digamos que los valores del movimiento del software libre están muy anclados al movimiento hacker, ya que dentro del software libre se considera que los hackers son como los que están los desarrolladores, no los programadores dentro del propio movimiento. Y bueno, esta ética nació, claro, como era un movimiento que estaba en contra de esa propiedad privada, ¿no?, que había nacido de repente en el software, pues digamos que choca muchísimo con la ética protestante que tenían los americanos de vive por el trabajo, lo principal es el rédito económico, y entonces como que crea unos nuevos valores que se basan en el libre acceso al conocimiento o al software, en este caso, ¿no? La creatividad, es decir, que no se ve tanto como un producto, sino también como una forma artística, y además un valor social, es decir, yo no quiero vender esto para sacar rédito, quiero ver qué problema hay en el mundo y si puedo solucionarlo con un programa, con software, ¿no? Y bueno, los valores del software libre y sus paralelismos que tiene con el movimiento libertario se pueden contrastar con varios ejemplos, ¿no? Y bueno, digamos que uno de ellos, por ejemplo, es la Wikipedia, que promueve, pues yo qué sé, poder compartir el conocimiento de manera colectiva, ¿no? Y choca contra el individualismo de, yo qué sé, la Enciclopedia Británica, de que lo escribe una institución, ¿no? Y bueno, no todo el movimiento hacker lucha contra el sistema capitalista de manera directa, es decir, los que crean software libre no te van a decir, muchos no serán anticapitalistas, la mayoría seguramente no, pero la cosa es que de forma indirecta, por cómo funciona, sí que choca con el propio capitalismo. Es decir, que valora la propiedad colectiva por encima de la propiedad privada, ¿no? Luego también está en contra de las jerarquías, porque a la hora de crear software siempre se hace de manera descentralizada, no hay jefes, no hay líderes, y si ocurren son como de una manera mucho menor, ¿no? Más como de nodos de comunicación. Y luego, pues eso, en contra de las jerarquías, las empresas, del Estado. Y bueno, con esto podemos ver que todo esto, que es una ideología antiautoritaria, ¿no? Porque el movimiento hacker muchas veces está basada también en la acción directa, en la lucha contra las leyes que protegen la propiedad privada, pues eso, de otras empresas que tienen como su software privativo. Y bueno, también podemos concluir que el software libre coge un poco esa idea de socialización de los medios de producción, pero en vez de vista en el plano industrial físico, se ve dentro del plano de la producción de software en ese aspecto. Vale, yo os voy a hablar sobre el software libre en contraposición con el movimiento open source. Vale, como ha dicho mi compañero, el software libre se basa mucho en la autogestión, que es de una naturaleza colaborativa y en un beneficio colectivo, ya que tú puedes hacer una mejora y esa mejora que tú haces la compartes con todo el mundo. No es tan importante la individualidad que crea esa mejora, tanto como la socialización que hace, ya que al hacer cualquier mejora, una premisa básica del software libre es compartir el código fuente. Entonces, podemos decir que funciona por autogestión y definimos la autogestión como la supresión de distinciones entre dirigentes y dirigidos, la transparencia y la legitimidad de las decisiones, la no apropiación por algunos de la riqueza generada por la colectividad y la afirmación de la capacidad de los dirigentes para organizarse sin dirigentes, o sea, de los dirigidos para organizarse sin dirigentes. Vale, también gracias a esto, ya que cuando tú haces una mejora en un software libre, o sea, con una licencia de software libre, pues una licencia libre, pues esa mejora se comparte directamente con todo el mundo y compartes el código fuente que has usado, por tanto la gente lo puede usar y lo puede mejorar también si lo necesita. También esto lucha directamente contra la propiedad, en este caso de la propiedad intelectual. Esto no ocurre lo mismo con el open source, que sí que usa también la forma de autogestión, pero no tiene
o sea, no comparte la premisa de, no comparte la premisa de que aparezca el código fuente en la mejora y, por tanto, rompe políticamente con el software libre, con lo que intentamos transmitir en el software libre, ya que ya no es por beneficio de la comunidad, sino por beneficio individual de la persona que crea esa mejora. El software libre se quiere que el conocimiento sea libre, y en el open source, al usar licencias abiertas y no licencias libres, al compartir conocimiento es un medio para generar beneficio a la empresa en concreto y no tanto al beneficio colectivo, como es el movimiento del software libre. Y con esto sería ya la diferencia entre estos dos movimientos, que es básicamente política más que informática, porque uno usa una licencia libre y otro una licencia abierta, y a partir de una licencia abierta tú puedes compartir el código fuente o no. Si lo compartes, lo puedes transformar en licencia libre o puedes directamente pasarte a licencia privativa, digamos que es como un portal entre los dos. Y con esto. Por ejemplo, existen, a la hora de programar, tienes editores que te permiten pues editar el código y escribir más código fuente para generar los programas. Por ejemplo, existe Emacs, que es un conocido editor de código que es de software libre, y luego también está VS Code, que lo hace Microsoft, que es una empresa que muchos conoceréis. Emacs es software libre y VS Code es open source. La principal diferencia acaba siendo que en Emacs no puedes privatizar ciertas cosas que se construyen sobre Emacs, porque todo es software libre, y si añades más estás contribuyendo al proyecto de software libre y no se puede apropiar una individualidad de toda esa riqueza generada. Sin embargo, con VS Code ya está pasando que, al ser open source, el propio Microsoft ha cogido y le está metiendo funcionalidades nuevas con la libertad de apropiarse de el código, y entonces tienes una versión que es la de open source, y luego tienes otras versiones, bueno, más bien otra versión de VS Code que tiene las limitaciones empresariales con acuerdos de que no puedes compartir el código, etcétera, etcétera. Bueno, hay una frase que suele decirse en la comunidad de open source, que de hecho la dice mucho Linus Torvalds, el creador de Linux, y es que cuantos más ojos hay viendo un código, más probabilidades hay de que los errores sean evidentes. Entonces, se entiende que el software, que desarrollado de una manera libre o desarrollado de una manera abierta, es de mejor calidad porque hay más gente contribuyendo a él, porque hay más gente estudiándolo, mirándolo, juzgando y encontrando esos errores. Exacto. El open source encuentra que esa manera de organizarse de manera abierta hace que mucha gente mire el código y que tenga menos errores. Pero lo que quiere la empresa no es que la gente pueda disfrutar de esa libertad de estudiar y modificar el código, sino simplemente que tener un mejor producto para venderlo mejor. Pero entonces un programa open source es inicialmente programado por una serie de personas que sí que son pagadas y luego lo abren al resto de la gente. Puede ser. Luego hablaré sobre cómo la relación entre las empresas y el software libre y el movimiento, bueno, el código abierto. Pero sí, muchas veces son las empresas las que crean un programa, lo ponen como código abierto. Pero también hay empresas que hacen software libre con estas intenciones de libertad de verdad. O sea que no tiene por qué. Hay incluso voluntarios que hacen código abierto y que no tienen ninguna... y que digamos que les importa poco que sea lucrativo el código porque no lo están vendiendo, pero simplemente quieren que sea mejor. O sea, son diferencias ideológicas que en la práctica muchas veces coinciden, pero no siempre. ¿Paso yo? Vale, pues una vez mandado esta introducción y esta evolución histórica de por qué surge el software libre, de sus diferencias con el código abierto y tal, me gustaría entrar un poco en detalle en cómo se organiza el desarrollo de software libre, porque tiene unas características muy especiales que no tienen tanto que ver con eso que hemos hablado de las garantías que da a la libertad de los usuarios y de otros programadores, que me parecen interesantes en sí, en esas relaciones de cómo construir software de una manera libre y que pueden ser interesantes incluso en otros sitios de nuestra sociedad, que ya no sean la producción de software, sino que sea la producción de otros bienes. Voy a hablar primero de eso, del funcionamiento, pero también me gustaría hablar de algunas limitaciones que tiene el movimiento de software libre. Porque, como hemos visto, con la, digamos, escisión del código abierto o
algunos comportamientos que hay dentro de la comunidad del software libre, tiene algunos problemas que si no son superados, realmente pueden quitarle ese valor revolucionario que puede tener el software libre. Y por último, me gustaría hablar de qué expectativas que podemos esperar del software libre, ya sea en una sociedad futura anarquista o simplemente en nuestra sociedad, cómo podemos utilizar el software libre, cómo es utilizado para combatir la propiedad intelectual e incluso cómo puede servir de precedente para acabar con todo tipo de propiedad y plantear modelos alternativos de organización de la producción. Entonces, ¿cómo se desarrolla el software libre? Bueno, voy a poner el ejemplo del kernel de Linux. Ya hemos hablado un poco de Linux. El kernel de Linux, bueno, un kernel en general es el software que hace conectar el resto del software de los componentes de un ordenador con el nivel físico, con pues tu tarjeta de audio, con tu pantalla, con tu ratón, con todo eso. El kernel es una pieza importantísima de un sistema operativo y además es una pieza inmensa. Es un proyecto de software muy, muy difícil de hacer y que requiere un montón de líneas de código. Y Linux es un kernel con estas características que es libre, que de hecho está muy ligado con la historia del movimiento del software libre. Como es un sistema tan grande, debemos dividirlo en subsistemas. Y el desarrollo del kernel de Linux está hecho de tal forma que en cada subsistema hay un mantenedor. Este mantenedor es, digamos, el encargado que va a recoger todas esas contribuciones que hacen los distintos programadores, que les envían, y va a añadirlas al kernel de Linux para que sean incluidas en la próxima versión del kernel. ¿Cómo se envían estas contribuciones? Pues bueno, no sé si conoceréis el término de las listas de correo, que es quizá ya un poco antiguo, pero básicamente todo el desarrollo de Linux se realiza mediante listas de correo en las que se envían correos electrónicos con lo que llaman parches. Un parche es una solicitud de cambio a el código. Entonces, un programador puede decir que quiere cambiar determinadas líneas de código y llegará al mantenedor, revisará que esos cambios son correctos, que no van a tener problemas de eficiencia, problemas de seguridad, y los incluirá en el kernel de Linux si le parece apropiado. Este modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo que es válido para un programa muy grande como es el kernel de Linux y un proyecto en el que involucra a un montón de desarrolladores. O sea, hay que tener en cuenta que el kernel de Linux tiene 30 millones de líneas de código, que sería como poner 30 Quijotes aquí encima, es un montón. Acepta 5 parches cada hora, es un nivel frenético de desarrollo. Pero la inmensa mayoría del software libre es desarrollado en proyectos unipersonales, en los que solo hay un desarrollador o que, aunque haya varios desarrolladores, solo hay uno que se dedica a esta labor de mantenedor. Vale. Esta labor, como digo, aunque la realice solo una persona, un solo mantenedor, trae a un montón de otra gente que va alrededor de esa persona. Y crea lo que llamamos una red entre proyectos que hace que estos proyectos no estén aislados del resto de la comunidad, sino que creen una red de trabajo entre ellos. Esto lo que consigue es que en la comunidad del software libre se haya eliminado la división del trabajo. Es decir, no hay unos desarrolladores que se dediquen solo a un subsistema, sino que siempre que tenemos una necesidad de cambiar una línea de código en un proyecto, aunque no sea el tuyo, puedes enviarles un parche y te lo aceptarán si es adecuado. Vale. También me gustaría hablar de los triunfos del software libre y dónde ha triunfado y por qué. Porque algunas veces no nos queda claro, se tiende a decir como que el software libre no sirve para nada, al final, ¿qué hago? ¿Quién utiliza el software libre? Bueno, el software libre se utiliza un montón, pero donde más se utiliza, irónicamente, es en las empresas. Hay dos situaciones en las que el software libre se utiliza en estas empresas. En la primera es para construir otro software, es decir, software privativo. Muchas empresas lo que hacen es coger un proyecto de software libre que es bueno, que ya está mantenido y que es famoso, y hacen una derivación de él para
crear software privativo que después pueden vender. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Android. Al fin y al cabo, en esta habitación probablemente más de la mitad de la gente que hay aquí utilice Android en su móvil. Android es un sistema operativo que está basado en Linux. Ahora bien, Android no es libre. Android está basado en un kernel libre, pero hay una inmensa cantidad de software privativo que va por encima que utiliza Google para sacar beneficios. ¿Por qué Android utiliza el kernel de Linux? ¿Por qué utiliza software libre? Bueno, hay que entender un poco la historia de Android. Al fin y al cabo, Android surgió de una startup, de una empresa pequeñita que pretendía dar un gran golpe, así es como funcionan las startups, y cogió el kernel de Linux, que estaba gratuito, que podían tener un soporte de la comunidad bastante amplio y que podían adaptarlo a sus necesidades, ya que era libre y podían modificarlo como quisieran. Entonces, eso les suponía una ventaja tremenda. El software libre, al final, a las empresas, sobre todo estas empresas que quieren hacer cambios muy innovadores, les viene muy bien. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto no lo hacen porque les interese la libertad, no lo hacen porque les guste el software libre y porque quieran mantener el kernel de Linux libre. De hecho, si por ellos fuera, probablemente les convendría que fuese privativo. Lo que pasa es que para estos momentos iniciales sí que les conviene y después, más adelante, tornarán su dominio en monopolio, porque, por ejemplo, Google, ahora que ya tiene millones y millones de euros en beneficios, está intentando hacer un kernel de Linux, bueno, no un kernel alternativo a Linux, que no es totalmente libre, sigue más los principios del código abierto que estábamos hablando antes. Vale. Otra de las maneras en las que las empresas utilizan software libre es para sus servidores. Casi todos los servidores del mundo, cuando nos conectamos a nuestras redes sociales o a cualquier página web en Internet, casi todas utilizan Linux. Como vemos, utilizan Linux para darnos servicios privativos, porque todas nuestras redes sociales, la mayoría, los clientes son software privativo. El software que utilizan dentro de sus servidores no lo publican, pero el software que ellos usan sí que lo utilizan. Al fin y al cabo, a las empresas saben valorar esa libertad, pero quieren la libertad para ellas mismas, no la quieren para los demás. Bien, ahora voy a pasar a otro tema que es un tema un poquito más económico y un poco más teórico. Y me gustaría hablar de un tema que se suele hablar y es que se dice que el software libre, la comunidad del software libre, crea una economía de regalos. Y suena muy bonito eso de regalos. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, para entender qué es una economía de regalos hay que entender primero qué es una economía de mercado, que además nos resulta más fácil porque es la que tenemos imperante en nuestra sociedad. Una economía de mercados es una en la que la distribución de bienes se realiza mediante intercambio equivalente. El intercambio equivalente es cuando dos personas intercambian mercancías, entendiendo que ambas mercancías valen lo mismo. ¿Qué significa que ambas mercancías valen lo mismo? Bueno, depende del economista al que preguntes, te dirá una cosa u otra. Pero según Marx y según los teóricos anarquistas, normalmente consideramos que lo que da el valor a las mercancías es lo que llamamos valor de cambio y es el tiempo que ha sido necesario para producir esas mercancías. Entonces, dos mercancías que han sido producidas durante el mismo periodo de tiempo, o sea, que han necesitado el mismo tiempo para ser producidas, se considerará que son del mismo valor. Bien, este es el modelo imperante en el capitalismo, pero realmente, si nos ponemos en la historia de toda la humanidad, esta fase en la que ha imperado la economía de mercado ha sido relativamente pequeña. La inmensa mayoría de la historia ha estado basada en otro tipo de economías y concretamente en la economía de regalo. Entonces, ¿cómo funciona la economía de regalos? En la economía de regalos es la distribución en la que los bienes, en vez de distribuirse mediante intercambios equivalentes, se distribuyen mediante regalos. Un regalo es cuando se da un objeto, un bien, de una persona a otra o de una institución a otra sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio en principio, porque después hay sutilezas. Las economías de regalo no tienen por qué ser perfectas. Pero en principio se entiende que no hay nada a cambio cuando se dan los regalos. En una economía de mercado, las personas que más ricas son, las que más riqueza tienen, se entiende que son las que tienen mayor valor de cambio. Por ejemplo, Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo,
tiene mucha riqueza porque tiene mucho dinero. No es que tenga muchos objetos, no es que tenga muchas cosas útiles, es que tiene mucho dinero, mucho valor de cambio. Tiene muchas... bueno, sí, tiene numeritos, vamos. En cambio, en una economía de regalo, las personas más ricas no son aquellas que tienen más cosas, aunque puede que esté relacionado. En cambio, las personas que son más ricas es más bien las que tienen más prestigio en la comunidad, son aquellas que regalan más. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la comunidad del software libre y por qué tiene sentido decir que la comunidad del software libre es una economía de regalo? Pues básicamente porque entendemos que la comunidad del software libre, cuando alguien publica un software, cuando alguien hace una contribución de un proyecto a otro, lo que está haciendo es un regalo. Está produciendo software, está haciendo un bien y no está esperando nada a cambio. Realmente los cambios se hacen y después no se espera que de un proyecto si contribuye a otro, ese proyecto solo contribuya de vuelta. No, simplemente tú contribuyes porque tú consideras que hay una necesidad en producir ese software. El valor de cambio para de existir. A ver que me he perdido aquí. Vale. Y ahora que ya entendemos un poco cómo funciona el software libre, por qué podemos considerarlo una economía de regalos, me gustaría hablar un poco de las limitaciones que podemos encontrar en el movimiento del software libre. Como he dicho, en una economía de regalos, los que tienen más riqueza son los que más regalan. Y esto se aplica también al software libre. Si vemos los desarrolladores, por poner un dato, el 10% de los desarrolladores más productivos son los que escriben el 72% del código. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la inmensa mayoría del código que tenemos en el software libre está desarrollado por una muy pequeña minoría de los desarrolladores totales. O sea que hay un pequeño grupo de desarrolladores que hacen casi todo el trabajo. Esto, al fin y al cabo, estos serían los trabajadores más ricos o los que más prestigio tienen, y al fin y al cabo esto les da poder, porque son los que están determinando cuáles son las direcciones que van a tomar los proyectos de software libre. Esto puede que sea malo o no. En principio no es malo, porque pensamos, bueno, la gente que está poniendo el mayor trabajo debería ser también la que decida, porque no va a haber otra gente que diga lo que tienen que hacer esas personas. Pero también puede haber problemas, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a tiempo para desarrollar software, y hay algunas personas que directamente no son programadoras, entonces no pueden desarrollar software, y puede crear estas jerarquías entre los desarrolladores y los usuarios, o los desarrolladores y aquellos que no tienen tanto tiempo para desarrollar. Otras formas en las que podemos ver que hay una cierta jerarquía en estos proyectos. Bueno, hay algunos proyectos que son bastante claros respecto a este tema y tienen lo que llaman un BDFL, Benevolent Dictator for Life, es decir, un dictador benevolente de por vida. No se cortan un pelo y, claro, llevamos toda la charla hablando de cómo el software libre podemos considerarlo que favorece conceptos anarquistas y antiautoritarios, y de repente nos vemos que en muchas comunidades están hablando de los líderes como dictadores benevolentes directamente. Linus Torvalds, el desarrollador del kernel de Linux, está considerado un dictador benevolente. ¿Cómo puede caber esto en una sociedad anarquista? Bueno, cuando empezamos a investigar un poco más cómo funcionan estos dictadores benevolentes, no son tan dictadores como podría parecer. Sí es verdad que dentro de esos proyectos tienen la última decisión en cómo se desarrolla cuál es la dirección del proyecto. Pero hay muchas maneras, y relativamente fáciles, de acabar con su poder de manera inmediata. Y es que, como hemos dicho, el software está abierto, el software es público, entonces en cualquier momento una persona que vea que el dictador benevolente se está pasando de la raya puede coger ese software y hacer una copia de él y empezar a desarrollarlo de la manera que más le gusta a esa persona. Esto es lo que en términos políticos solemos llamar una escisión, que se te han extinguido en la organización. Como vemos, en todos los movimientos de izquierda ocurre lo mismo, hay un montón de escisiones. En el software libre lo llaman fork, que es tenedor. Bueno, les gusta llamarlo tenedor en vez de escisión, pero vamos, viene a ser lo mismo. Esto debilita muchísimo las jerarquías que pueden ser creadas. Al fin y al cabo,
sí es verdad que son dictadores en el sentido de que están tomando las decisiones, pero si esas decisiones no son del consentimiento del resto de la comunidad, su poder se va a caer rápidamente. Otra forma en la que vemos jerarquías dentro de la comunidad del software libre es que está terriblemente masculinizada. Y bueno, esto tampoco debería ser una sorpresa porque en general la informática está bastante masculinizada. Sí es verdad que hay ciertos detalles que hay que tener en cuenta sobre esta masculinización. Sí que parece que a las mujeres les cuesta entrar en proyectos de software libre, pero cuando están dentro de esos proyectos suelen ser incluidas bien y suelen poder desarrollar software libre de la misma forma que lo hacen hombres, más o menos. Como todos, siempre se le puede dar una perspectiva de género más profunda. Pero sí que se ve una brecha bastante clara en cuando una desarrolladora mujer trata de contribuir a proyectos externos a los que suele contribuir, que tiene bastantes menos probabilidades de que la acepten esos cambios. Entonces sí que vemos que hay un sesgo dentro de la comunidad de software libre, un sesgo machista. Y bueno, son cosas que hay que mirarse y hay que solucionar, pero bueno, en eso está la comunidad. Vale, también como estábamos hablando antes sobre qué influencia tienen las empresas en el software libre. Realmente creo que las estadísticas, bueno, ahora no las tengo, todos estos datos los estoy sacando de este libro, se llama Hackeando el capitalismo de Johan Söderberg, así que luego si queréis os lo paso, si queréis las referencias. Ponía una cifra, creo que era como la mitad de los proyectos de software libre son iniciados y mantenidos por empresas. Entonces, tampoco nos llevamos la ilusión de que el software libre es una utopía de la libertad, porque muchos están desarrollados por empresas. Estas empresas muchas veces tienen intereses económicos y les importa bien poco el software libre, como puede ser Microsoft y Google y todas estas empresas, pero hay otras empresas en verdad que sí que tienen bastante interés en esa libertad, porque al fin y al cabo están fundadas por hackers y por gente que está comprometida con el software libre. Entonces, ese compromiso que tiene la comunidad de software libre entre aceptar a empresas dentro de su comunidad, pero siempre teniendo cierto recelo porque muchas veces pues la cagan y hacen cosas muy mal, ha hecho que el software libre haya conseguido crecer mucho. Ya digo, si las empresas no hubiesen participado dentro del software libre, no tendríamos el software libre que tenemos ahora. Igualmente, causan un montón de jerarquías porque el software libre creado por empresas es inexpugnable. Esa colaboración, ese entorno de autogestión que se realiza en los proyectos, cuando un proyecto está dirigido por una empresa, se rompe y le quita bastante la gracia. Otros problemas que puede tener el software libre es esa desconexión que hay entre los usuarios que no son programadores y los desarrolladores. Sí es verdad que se tiende a tener más empatía en el software libre por los usuarios porque la mayoría de los desarrolladores de un proyecto suelen utilizar ese mismo software. Entonces van a tener en cuenta al usuario para hacer un programa que sea útil. Pero algunas veces puede que usuarios que deseen que existiese un programa pero que no tienen los conocimientos de programación, pues nunca terminen teniendo ese programa de software libre, y eso hace que quizá esta idea de la economía de regalos puramente voluntarista no termine de funcionar en todos los aspectos de la vida, aunque, como hemos visto, sí que funciona muy bien para un montón de casos. Y además de lo que estaba diciendo las empresas, que muchas de las empresas fundan proyectos de software libre, no solo los fundan, sino que hay un montón de trabajo que lo realizan las empresas y que no está suplido por esta economía de regalos. Entonces, no podemos entender al software libre como una economía de regalos pura, porque vive en un entorno capitalista del que también se nutre. Y sin ese entorno capitalista, sin esas empresas que hiciesen algo del trabajo que es necesario para el software libre, tampoco podríamos tener algunas de las cosas. Entonces, con algunas de estas cosas negativas que he contado, que sin ninguna intención de echar para atrás a la gente que quiera entrar en este maravilloso mundo, voy a pasar a hablar de esas expectativas, de esa potencialidad que tiene el software libre de cuestionar a la propiedad intelectual y también cuestionar al trabajo asalariado. Como hemos dicho en la charla,
el software libre es capaz de destruir esa visión capitalista de la división del trabajo, de que tú tienes una función dentro de la producción y que no puedes meterte en otras funciones, en otras tareas de la producción porque esas son de otro trabajador. Eso es una cuestión fundamental en la economía capitalista que se rompe en el software libre. Y hay otra cuestión que es la alienación, que bueno, no quiero utilizar muchos términos marxistas porque son un horror, pero la alienación dice que el productor, el trabajador, cuando crea ese bien que está haciendo, no se siente representado en él. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando, tú no estás trabajando porque te apetezca, tú estás trabajando porque te están dando un salario. Entonces, lo que produzcas no te vas a sentir que forma parte de ti, no te vas a sentir representado en él y no vas a sentir apego hacia ese objeto que estás creando. Por eso surge ese alejamiento, ese alienamiento. En cambio, en el software libre, los desarrolladores desarrollan porque les apetece y punto. Están absolutamente automotivados. Entonces, esa alienación desaparece completamente. Esto son bases para una economía anticapitalista, una economía anarquista. Y sin destruir esos conceptos de división del trabajo y sin alienación, no podríamos tener una economía anarquista. Otras cuestiones que son muy buenas del software libre. He escuchado muchas veces que una persona cuando entra en un proyecto autogestionado, en un proyecto como en el que estamos hoy aquí, en un centro social, ocupado y autogestionado, ven cómo la autogestión funciona. En términos de Gelderloos, de Peter Gelderloos, ven que la anarquía funciona. Y es que yo, personalmente, cuando he estado trasteando con algunos proyectos de software libre, sientes que vives en el comunismo libertario. Sientes que realmente está funcionando de una manera autogestionada con todos esos matices que he comentado, pero sientes que está funcionando y que... bueno, me comentan que este centro social no está ocupado, pero estaría genial si lo estuviese. Pero bueno, es autogestionado, espero, ¿no? Bueno, lo que quería decir. A tope con ello. Pues eso, que todas estas cuestiones que nos hacen, que yo he visto y que un montón de gente ve en el software, de trabajar sin jefes, de trabajar de una manera horizontal, que son lo que ocurre en la mayoría de la comunidad del software libre, donde no hay dictadores benevolentes, aunque algunas veces hay que sufrirlos, hacen que nos den esperanzas de una sociedad futura en la que ya no haya trabajo asalariado. Vale, otra cuestión que no he mencionado durante la charla, pero que quiero darle una mención breve, que es la del intercambio de archivos, que está relacionada con el software libre, pero es un poquito diferente, que es el intercambio de archivos mediante torrent. Todo el mundo ha utilizado torrent para descargarse alguna serie o alguna película. Bueno, este intercambio de archivos, hay algunos estudios que encuentran que puede ser incluso potenciador de las ventas. Se ha encontrado que la piratería puede hacer que las empresas reciban más beneficios de esa producción artística que están haciendo. ¿Por qué entonces las empresas luchan tan ferozmente por la piratería? Realmente, o sea, contra la piratería. Porque la piratería está atacando los fundamentos del capitalismo, que son la propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual está siendo minada constantemente mediante el intercambio de archivos, y si esa piratería se hiciese extensiva en toda la sociedad, las empresas pararían de tener cualquier clase de beneficio y, pues bueno, tendríamos comunismo libertario y todo sería genial, pero bueno, todavía no nos van a dejar. Entonces, ¿cuál creo que podría ser el papel del software libre en una economía anarquista integral? Esto también me gustaría que lo hablamos dentro de un rato en el debate. Bueno, pues si tomamos la visión anarcosindicalista de que la producción se organizaría en centros de trabajo autogestionados, que podríamos llamar colectividades, esas colectividades podrían asignar recursos para mejorar proyectos de software libre que necesitan en la producción de esas colectividades. Esta economía pararía de ser de regalos, en cierto sentido, porque la economía de regalos es cuando gente hace regalos de manera voluntaria y sin demasiada planificación. Pero
o sea, la economía esta anarcosindicalista o comunista libertaria sería una economía planificada, aunque descentralizada. Pero sí que creo que podrían coexistir esos modelos, el de una economía planificada, descentralizada, de colectividades federadas, con una economía de regalos de software libre, en la que distintas colectividades hacen regalos al resto de al resto de la sociedad mediante contribuciones al software libre, y otras comunidades hacen lo mismo y se consigue esa economía de regalo entre comunidades, pero entre cada colectividad es una economía más planificada, que es en cierto sentido lo que ya ocurre en las empresas, porque las empresas dentro de ellas tienen una economía planificada, no tienen una economía de mercado dentro de ellas. Así que creo que por mí sería eso todo. Muchas gracias por venir, porque ya que voy a cerrar yo la charla, pues nada. Muchas gracias por venir, muchas gracias al Centro Social por alojarnos y espero que os haya gustado. Bueno, para empezar el debate, si queréis coger el micro para participar, y no sé si queréis plantear alguna pregunta antes de que planteemos las que tenemos más preparadas. Bueno, por cierto, estamos grabando la charla para podcast, entonces, pues si queréis participar para tenerla grabada, o la repito. Bueno, la repito. Sí, la compi pregunta que si los forks, o sea, que otros proyectos tienen forks porque se deja de mantener el proyecto inicial, y que si eso es válido. Sí, muchas veces ocurre. Y de hecho hay algunas empresas y alguna gente que yo les hablo de software libre y me dicen, bueno, y si paran de desarrollarlo, ¿qué pasa? ¿Me quedo yo sin software y el soporte dónde lo tengo? Bueno, es que realmente muchas empresas dejan de desarrollar software y después la has cagado. Google, de hecho hay una página web que se llama Cementerio de Google, en el que salen todas las aplicaciones que Google ha dejado de desarrollar. Si fuesen software libre, no habrían parado de desarrollarse si hubiese suficientes usuarios y programadores que quisiesen mantenerla. Así que es, de hecho, una gran ventaja eso. Pero bueno, puedes llamarlo fork o puedes llamarlo como tú quieras. ¿Siga bien? Vale, sí. Bueno, me quedo aquí, sí. Vale. Que es que como no controlo de estos temas mucho, igual operan en planos distintos, pero ¿qué relación tiene el software libre con la ciberseguridad? O sea, ¿en alguna forma compromete el tener un código de fuente abierto, redistribuible, la seguridad que pueda haber en un espacio de militancia? De hecho, en la comunidad de hacking y ya bastante en el entorno empresarial, existe una comunidad alrededor de hacerlo todo libre, porque se entiende que la seguridad por oscuridad, como se llama, no es seguridad como tal, es simplemente algo que está esperando a que sea explotado y que se puedan comprometer sistemas. Entonces, como os he dicho antes, cuantos más ojos haya mirando un código, más probabilidad hay de que alguien se entere de esa vulnerabilidad y pueda hacer un parche para solventarla. Y luego también a nivel de ciberseguridad está el hecho de que, por ejemplo, con las distintas distribuciones que hay de diferentes programas frente a los genéricos Microsoft y Apple o Mac, es que muchísimos virus están desarrollados teniendo como propósito al mayor número de usuarios de un programa. Entonces no suele haber virus desarrollados para estas distribuciones basadas en Linux, mientras que para Microsoft y para Apple hay un montón. Entonces, o sea, como que en ese otro sentido también se podría decir que es hasta más seguro tener ese software. Y sobre la pregunta práctica que ha hecho de si es seguro usar software libre en nuestros movimientos, no solo es seguro, yo diría que es incluso más seguro, y os invito muchísimo a hacerlo porque yo creo que es esa
relación entre medios y fines que debería tener todo proyecto anarquista, y creo que tener software libre es lo que deberíamos, a lo que deberíamos aspirar. Bueno, el asunto es que no se trata solamente de los ojos que puedan mirar los fallos y tal, sino que con el software privativo, con los programas privativos, las apps privativas, los sistemas operativos privativos, no te dan ninguna garantía de seguridad, porque al no estar disponible el código fuente, no puedes auditar lo que realmente hace el programa. Si no, tú puedes ver lo que aparentemente hace, lo único que ves, pero no puedes ver las puertas traseras hasta que alguien las encuentra, ya sea por ingeniería inversa u otro método. No hay ninguna garantía al usar WhatsApp, Facebook, Instagram, cosas que no se deben usar, que activistas no deben usar, que feministas no deben usar. No se trata de ser popular, se trata de ser libre. Vale, una pregunta corta solo. Antes has dicho que todo esto del descargar torrents y tal, que beneficia en cierto modo a, bueno, lo contrario, que sea hacerlo de manera legal, ¿no? Comprarlo y como antes. ¿Por qué? Según parece, cuando una persona piratea, no iba a comprar tu programa igualmente. No iba a comprar tu serie, no iba a comprar tu libro de todas maneras. Entonces, que lo pirateen no te está quitando las ventas. Pero en cambio, está haciendo que más gente lo lea, que más gente lo vea, y hace que esa gente a la que se lo cuenta, hace que finalmente lo compre. Ahora bien, si todo el mundo piratease, entonces ya nadie lo compraría y entonces sí que perderían. Pero tal y como están las cosas, ahora mismo la piratería beneficia a la industria del cine, a la industria de las series, a la industria de todo. Y del videojuego también. Y así como dato, este dato la verdad que está súper desactualizado, porque recuerdo escucharlo hace como 10 años y llevo utilizándolo desde entonces, pero bueno, hace 10 años era real, que el segundo país que más piratea después de Japón es España. O sea, es algo que aquí tenemos súper normalizado y yo me acuerdo, sí, es que mola un montón, porque yo me acuerdo cuando viví en Francia, como en el 2007, y tenía una amiga que un día la veo escribiendo una lista de canciones y digo, ¿qué es esto? Y me dice, es que se lo voy a pasar a un amigo que piratea, pero solo se puede descargar 10 porque si no viene la policía a su casa y le echa... O sea, evidentemente tenía 14 años, ¿sabes? Eso probablemente estaría súper exagerado, pero realmente había un miedo cultural, ¿sabes? Mientras que luego fue llegar a Madrid y todo el mundo utilizaba emule, ¿sabes? Entonces, pues a tope con eso, que no se nos vaya, ¿sabes? Hay una cosa muy importante sobre nuestra comunidad. Nuestra comunidad contestataria, precaria, IODVACP, debe evitar usar la palabra piratería, porque esa es la palabra que los grandes capitalistas digitales quieren que se use en los medios y también en nuestra comunidad para crear estigma. De este modo, dan a entender que el acto de copiar, ¿no?, es éticamente equivalente a atacar barcos en alta mar, secuestrando y matando a los pasajeros y a los tripulantes, ¿no? Apoyándose en esta propaganda, han logrado que en la mayor parte de estados-naciones se promulguen leyes que prohíban efectuar copias, en casi todos los casos, en la mayoría de casos o en todos, y siguen presionando porque tienen lobbies, los grandes capitalistas digitales tienen lobbies que presionan en los parlamentos para que se aprueben leyes más estrictas. Hay que recordar que compartir es bueno. Nosotros no somos piratas y se debe evitar usar esa palabra, pirata o piratería. Yo no ataco barcos en alta mar, matando, secuestrando, mutilando a gente.
Sobre la piratería, yo quería decir que los piratas molan. O sea, a mí me gusta... O sea, solo quiero decir eso, que a mí me gustan mucho los piratas, me gusta One Piece y de hecho... El libro está editado por Utopía Pirata. O sea, hemos redefinido el término, así que a mí me parece maravilloso llamarlo piratería. Pero, bueno, yo entiendo que haya diferentes opiniones, pero la mía es que a tope con la piratería.